Hola, bienvenidos. Hoy continuamos con este estudio del secreto de las 12 puertas del alma. Estamos en la séptima puerta, vamos avanzando. Y bueno, os he hecho un esquema para que veáis la séptima puerta donde se encuentra, os lo voy a poner aquí en pantalla. Entonces, vamos ahora mismo a tocar la puerta de las aguas. Ahí está, la puerta de las aguas. Y como veis, empezamos por la de las ovejas y vamos hacia atrás. Ya estamos dando la vuelta, ya estamos subiendo por la ciudad, ¿verdad?, de Jerusalén. Veis ahí como en medio está el templo, que hablábamos que era símbolo del Espíritu Santo, y la ciudad era nuestra alma dentro de un cuerpo, que somos nosotros. Tenemos un alma, el espíritu, y ahí podéis ver la conexión. El espíritu se conecta con el alma y el alma con el cuerpo, y el espíritu es el que se conecta con el Espíritu Santo, con Dios. Así que aquí podéis verlo. Vamos a ver esta siguiente puerta tan interesante que se encuentra en Nehemías capítulo 3, versículo 26. Vamos a leerlo. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Muy bien, lo primero que vemos es que quien pudo reparar esta puerta, que estamos hablando de esa puerta del alma que se llama aguas, tuvieron que ser sirvientes. Entonces, aquí estamos viendo que para pasar por esta puerta tenemos que decidir ser siervos de Dios. Tenemos que decidir si queremos servir a Dios, si queremos bíblicamente saber que Jesucristo es nuestro Dios y que le servimos a Él. Aquí hay que hacer un alto en el camino y explicar que en la palabra de Dios, cada vez que aparece siervo, en la palabra original, lo que pone en los textos, en la Biblia textual, es esclavo. Entonces está diciendo los esclavos del templo. Los esclavos, cuando Pablo hablaba y decía yo, Pablo, siervo de Jesucristo. El original es yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Esto se tuvo que corregir cuando ya se hizo la Reina Valera, por ejemplo, del 60 o la King James, porque claro, que era muy duro decir esclavo, porque la connotación para decir esclavo hoy a la que se decía entonces es diferente. En aquella época la palabra esclavo no sonaba tan fuerte como ahora. Ahora hemos dicho que hemos abolido la esclavitud, vemos mal la esclavitud, por supuesto, pero en estos tiempos, en los tiempos bíblicos, la palabra para esclavo no era tan fuerte como ahora. Muchos esclavos heredaban de sus amos. Muchos esclavos eran adoptados al final de su tiempo como hijos. Muchos esclavos, ellos decidían cuando había acabado su tiempo de pago, porque ellos habían contraído, por ejemplo, una deuda muy grande y eran llevados como esclavos a una casa señorial, y ahí tenían que servir para pagar esa deuda. Y las condiciones del esclavo pues no eran como hemos visto en nuestros días, o por ejemplo hemos visto en películas norteamericanas con los esclavos ahí en Estados Unidos antes de la abolición, que los maltrataban, etc. El esclavo aquí tenía pues, sus derechos como un trabajador, su tiempo de descanso, la familia vivía dentro de la casa señorial, el esclavo tenía su mujer y sus hijos, y muchas veces muchos de ellos decidían quedarse cuando habían pagado la deuda. Entonces, pero sí que tenían claro una cosa, que no eran dueños de sí mismos y que eran esclavos, eran siervos de su amo. Entonces, la palabra cuando dice yo, siervo de Jesucristo, está diciendo yo, esclavo de Jesucristo. No un esclavo que va a recibir pues esos latigazos y esos golpes y una vida inhumana. No es eso, sino el esclavo bíblico que no le pertenecía a su propia vida y que servía a ese amo diciendo, bueno, primero es el amo y después soy yo. Entonces tenía sus ciertos privilegios, pero siempre primero estaba el amo. Entonces aquí estamos entendiendo bíblicamente que cuando Pablo está diciendo yo, siervo de Jesucristo, está diciendo primero Dios y después yo. Nosotros, gracias a Cristo,
hemos sido liberados totalmente y Dios no te va a exigir que tú sirvas. Pero cuando uno se enamora de su libertador, lo normal es que seamos esclavos por amor, que se suele decir, esclavos por amor. Esta historia, cuando la guerra de secesión americana, cuando lo de la abolición de la esclavitud, a un grupo de esclavos, estaban vendiéndose y entonces un hombre de entre la multitud decidió comprar un esclavo y lo compró, y cuando lo compró le dio la carta de libertad, sin pedirle nada a cambio. Entonces este esclavo liberado fue a la casa, averiguó dónde vivía ese hombre que había pagado su deuda, había pagado su libertad, y cuando entró, llamó a esa puerta y le dijo, quiero conocer a quien me ha liberado, a quien ha pagado el alto precio y luego me ha liberado. Entonces, pues se le concedió eso. Y dijo, bueno, ya se te ha concedido lo primero que has pedido, que has dicho que querías solamente que dos cosas. Lo primero era conocer al dueño, al que me ha dado la libertad. Entonces, cuando salió, le dijo, dice, yo soy, se presentó ese dueño y no era ni más ni menos que Abraham Lincoln, que llegó a ser pues, el presidente de la nación norteamericana. Y lo segundo que este esclavo pidió, dice, bueno, ¿y qué es lo segundo que pides? Lo segundo que pido es servir por amor a aquel que me rescató. Quiero servir en su casa. Y desde entonces, pues este esclavo libertado sirvió a cambio de su pago normal, ¿verdad?, para Abraham Lincoln. Entonces, esta historia, pues, ilustra un poquito quiénes son estos sirvientes que venían de la tierra de Ofel. La tierra de Ofel era una tierra que ellos le llamaban la tierra montañosa, la tierra de las montañas, del monte. Entonces, era gente de monte, era gente que buscaba los montes, los lugares altos. Esto nos habla de que los que son siervos de Dios, los esclavos por amor del Señor, es gente que busca las alturas, que busca la santidad, que busca la presencia de Dios. Muy bien, y esta puerta es peculiar porque no se abría durante todo el año. No se abría, solamente se abría una vez al año. Era una puerta muy particular. Entonces, aquí nos está diciendo que no es una puerta que tenga que estar abriéndose y cerrándose, sino una puerta que tiene que abrirse y que quede clara y que se cierre, que no hace falta que se esté siempre abriendo. Esta puerta se llama de las aguas porque os voy a mostrar una fotografía para que lo podáis ver. Se llama de las aguas porque veis ahí la puerta y en esa parte de la puerta, en la parte superior en esta ocasión, ¿verdad? En cada templo podría estar puesto en algún sitio diferente o en cada lugar, en cada ciudad. En esta ocasión lo normal era ponerla, era una especie de piscina, para que me entendáis, una piscina, un lugar donde habían aguas. Y el sacerdote, en ese rito que se hacía, él pasaba por estas aguas y entonces era purificado. Se hablaba de purificación, el lavamiento por las aguas. También, no solamente sacerdotes, sino también los judíos pasaban por las aguas y era todo, veis aquí, ahí podéis ver también una ilustración donde se ve pues ese estanque, que esas aguas tenían que, no tenían que estar siempre estancadas, sino tenían que tener un movimiento. Entonces estaban ahí, se bañaban, se purificaban ellos, entendían que lavarse era purificarse, y entonces esto representaba la purificación, el lavar el interior y quedar como libres. Entonces a esta inmersión en este lugar se le llamaba mikvah. Esta piscina, he dicho piscina para que nos entendamos, estaba sobre esta puerta, la puerta de las aguas, la mikvah. Y entonces en los hebreos entraban ahí y se purificaban. Esta puerta además estaba enfrente de una plaza que daba al templo, entonces estaba conectada con el templo. Recordar que estábamos hablando de que el templo era el Espíritu de Dios y que nuestro espíritu se conecta. Entonces esta puerta es la que nos conecta con las cosas espirituales. Entonces he dicho que se abría solamente una vez al año. ¿Cuándo se abría esta puerta? Pues se abría en las últimas fiestas que la Biblia recoge, de las fiestas
que el pueblo hebreo celebraba al Señor, y esta era de las fiestas de las últimas que se celebran. De todas las fiestas, la última. Y en el último, de todas las fiestas, la última. Y de esta última fiesta, en el último día, se llevaba a cabo la ceremonia del agua. Y la ceremonia del agua consistía en que los sirvientes del templo iban al estanque de Siloé. Acordaros que estaba allí cerca de la fuente, ¿verdad? De la puerta de la fuente, estaba allí exteriormente, en el exterior. Entonces, ellos cargaban agua y pasaban por la puerta de las aguas, que se abría solamente que para esta fiesta. Solamente se pasaba las aguas. Era para eso, para coger agua del estanque y pasar. Porque estábamos hablando de purificación, de que no todo el mundo pase, de que no todo pase por esta puerta, de que no esté abriéndose y cerrándose, que sea una puerta que quede cerradita y tranquilita. Y entonces, donde una vez al año, ahí pasaban los sirvientes llenos de cántaros de agua y la llevaban al templo para hacer allí los rituales donde sobre el altar era derramada esta agua. Todo esto, todo lo que os he explicado, pues es una forma de, digamos, de lavar el interior, de purificarse, de perdón de los pecados. Pensar que todas las fiestas que los judíos celebraban, pues por ejemplo el sacrificio del cordero, todas estas fiestas al final lo que trataban era de reconciliarse con Dios, de una forma de pedir perdón por todos los pecados del pueblo y entonces conectarse con Dios, estar bien con Dios, el perdón, la reconciliación, el lavarse los pecados para estar en unidad con Dios. Todo esto es lo que significaba y lo que también significa pues esta ceremonia del agua. Entonces, justamente en ese último día pasó algo cuando en los tiempos de Jesús, que se abrió esa puerta misteriosa, ¿verdad? Esa puerta que decía la gente, bueno, no se abre nunca esa puerta. Pues llegó el día, en este día de la ceremonia del agua, que la puerta se abre. Se abre la puerta, empiezan a pasar allí para todos estos lavamientos que estábamos hablando, todos estos cántaros con agua, llevándolos al templo, la purificación. Y cuando ya acabó la fiesta, quiero que me acompañéis al Evangelio de Juan 7:37. Porque ahí, cuando ya acabó toda la fiesta, Jesús se pone en pie y habla y dijo esto. Juan 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta. Aquí lo estáis leyendo, el último día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, que había agua por todos los sitios. Se había derramado el agua por todos los sitios. En la mikvá se habían lavado. Es decir, era una fiesta, podríamos decir, la fiesta del agua, ¿verdad? Donde habría mucha agua. Por todos los sitios habría agua. Y con tanta agua, Jesús dice, habéis hecho muchos ritos, habéis hecho muchos métodos, habéis hecho muchos rituales, estáis llenos de agua, pero seguís con sed. ¿Por qué? Porque solamente podéis ser llenados y apaciguar vuestra sed desde dentro y no desde cosas desde fuera. Traéis el agua desde el estanque, hay unos sacerdotes preparados, hay un estanque, la mikvá, donde os laváis, donde os llenáis de agua. Y lo normal es que la gente hubiese dicho, oye, no tenemos sed, estamos ya llenísimos de agua. Pero la gente seguía teniendo sed. ¿Por qué? Porque solamente desde el interior es que podemos refrescar todo nuestro exterior. Solamente desde dentro, desde el Espíritu, es el que nos vivifica. El Espíritu Santo es el que nos va a refrescar. El Espíritu Santo y no la psicología, que es buena, yo no digo que no se vaya al psicólogo, pero las posesiones, lo que tú quieras lograr, todas esas cosas, todo lo exterior, todo lo que tú puedas conseguir para decir, quiero refrescarme y no tener sed, todo eso al final se va a seguir teniendo sed.
Y Jesús lo dice bien claro: sé que estáis todos sedientos todavía. Habéis hecho todo un ritual y no os sentís confortados, no os sentís completos, seguís teniendo sed, no estáis refrescados, no seguís con una necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque es desde el interior, desde el templo, donde podemos refrescar toda nuestra alma. Es desde dentro del espíritu, cuando nos conectamos en la presencia de Dios, en buscar a Dios, cuando podemos realmente experimentar lo que es el gozo interior, la alegría interior, los ríos de agua viva que habla Jesús, que representa al Espíritu Santo. Por esto la palabra es tan rica y tan buena, que dice que desde el templo, desde dentro del templo, corría un río natural, un río que salía que habían hecho, y que salía ese río, y ese río desembocaba en la mikvá, en esa piscina, donde la gente se podía bañar e intentar purificarse. Y entonces lo podemos encontrar en Ezequiel 47, 1 y 2. Hay otros pasajes de la Biblia que también lo hablan, pero ahí en Ezequiel 47, 1 y 2, ahí podéis ver que el agua salía del templo. Había como un río subterráneo que se ha descubrieron hace unos años los arqueólogos en Jerusalén. Hay un río subterráneo por donde ellos podían sacar el agua. Pues toda esa agua que salía del templo llegaba hasta la mikvá donde se lavaba la gente. ¿Qué te está haciendo esto entender? Te está dando a entender de que lo que nos va a refrescar es lo que sale del espíritu, no lo que entra desde fuera. Necesitamos, como en el templo de Ezequiel 47, 1 y 2, que ser refrescados de dentro hacia afuera. Que los ríos del Espíritu Santo estén manando y llenen nuestra vida de gozo, de paz y de bendición. Solamente de esta forma vamos a poder ser llenados de alegría, de paz, solamente desde dentro. Entonces aquí tenemos el primer punto de esta puerta de las aguas, que representa que necesitamos que haya un fluir, que haya un movimiento interno donde podamos tener comunión con el Espíritu Santo, que nuestra alma se comunique con el Espíritu y que no nos haga falta las cosas de fuera, que está cerrada, esa puerta está cerrada, que lo que importa de estas aguas es de puertas para adentro, de puerta para adentro, no lo de fuera. No podemos llenar nuestra vida espiritual, no podemos llenar el alma de alegría con las cosas de fuera. Son complementarias y son buenas. Hay muchas cosas en el mundo que son muy buenas, ¿verdad? Todas esas cosas que a lo mejor estás pensando, meditando ahora. Todas las que sean bíblicas, todas las que correspondan a la palabra de Dios. Pero para que nos sintamos llenos y sin sed, no nos hace falta nada de fuera. No te hace falta. Veo que hay mucha gente que intenta hacer métodos. Método para ser sano, método para ser más cristiano, método para ser más feliz, método para esto, y que escucho aquello, y leo aquello, y busco esto en internet, y hago 300.000 normas para no sé cuántas cosas. No sé cuántas cosas te podría estar hablando, pero esto es muy extenso para poder tocarlo en este tiempo. Pero quiero que recapacites, que podamos meditar un poquito en esto, de que no tenemos que buscar por fuera, en ningún sitio, en ningún hombre, en ninguna persona, en ninguna religión, en ningún sistema, en ningún estudio, en nada de nada, nuestra paz interior. Nuestra sed se sacia desde dentro, la puerta está cerrada, no nos hace falta nada de fuera, está dentro. Dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Si tú recibiste a Cristo, fuiste lleno del Espíritu Santo, tú eres morada, tú eres una casa del Espíritu Santo. Y no te hacen falta tantas cosas exteriores para poder ser feliz. No nos hacen falta todas estas cosas que tanto anhelamos. Yo el primero me pongo como ejemplo. La persona, el humano, anhelamos cosas. ¡Ay, si tuviera esto! ¡Ay, si consiguiera aquello! Lo consigues y después anhelas otras cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué una persona que es multimillonaria y es rica nunca está satisfecha? Después de una cosa quiere otra y dice, bueno, voy a comprarme una tele, que esa tele va a ser gigante. Pero cuando ve que el vecino tiene una pantalla de cine, dice, mi tele es pequeñita y tiene una tele de 2 metros.
Nunca vamos a estar contentos con las cosas de fuera. Y espiritualmente también, o sea, físicamente, pero tampoco espiritualmente. Físicamente vemos que la sociedad se mueve, perdón, por lo exterior, por la belleza exterior, por las riquezas exteriores, cuando al final las riquezas pasan muchas veces. Dice que la palabra que el dinero tiene alas, la Biblia lo dice que tiene como unas alas y sale volando, y que la belleza exterior, todo lo que está hacia arriba, algún día se caerá. Así que es todo efímero, es momentáneo. Entonces, pero esas son cosas físicas, pero también espiritualmente. Hay muchos que dicen, ay, voy a recorrer no sé cuántos kilómetros para aprender esto, o voy a ver aquello, o lo que estaba diciendo antes, métodos y más métodos. Ningún método, ninguna forma, ni nadie te va a llenar como el Espíritu Santo que está en ti, que está dentro de ti, te va a poder llenar. Pero para eso necesitas tiempo en la presencia de Dios. Para eso necesitas pasar de ser una persona religiosa que dice, bueno, creo en Dios, a una persona que le cree a Dios. Que le cree a Dios y al creer en su palabra, pues obedece y habla con el Espíritu Santo. Tiene un tiempo devocional con el Espíritu de Dios, cuenta con el Señor en todas sus decisiones, busca a Dios y le dice, Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, necesito de tu guía en este momento, necesito de tu toque. Entonces, este primer punto es para que no busques fuera lo que tienes dentro. Muy bien, pasamos al segundo punto. El segundo punto es que si leemos un poquito más hacia adelante, en esta puerta, en el capítulo 8, versículo 3, capítulo 8, versículo 3 de Nehemías, donde estamos en Nehemías, vamos hasta el capítulo 8 y el 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está de la puerta de las aguas, ¿veis? Aquí está la puerta, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Este es Esdras, el profeta Esdras, que se pone, este predicador, se pone en esta puerta justamente y abre el libro de la ley, porque aquí ya hemos pasado que ya está todo construido. Y entonces Esdras se pone en pie, se hace un púlpito. Por cierto, dice que aquí en la Escritura donde encontramos, el único sitio en la Escritura que podemos encontrar un púlpito, era un púlpito de madera. Como anécdota solamente lo explico, pero aquí aparece. En el capítulo 8 lo podéis leer. Esdras se levanta y leyó el libro delante de la plaza que está en esa puerta de las aguas. Las aguas, ya lo hemos estudiado en otros estudios anteriores, en Efesios 5:26 y Juan 15:3, es uno de los referentes de las aguas, es que la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, nos lava, tiene el poder de lavar. Lo mismo que esa mikvá, la mikvá donde se purificaban en esas aguas, pues la palabra de Dios, también nos dice la palabra en Efesios 5:26 y Juan 15:3, que también la palabra de Dios nos lava, nos limpia. Somos limpios al leer la palabra del Señor. Y dice que todos estaban atentos. Y dice que desde el alba hasta esa hora son 6 horas. Estuvo leyendo la ley durante 6 horas. Y dice que en el versículo 8 dice, y leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. A mí este versículo me gusta mucho porque está diciendo que ponían el sentido literal de la palabra de Dios. Estudiaban la palabra, estaban estudiando. Lo que te está explicando es que estaban estudiando, no era una predicación sin ningún sentido y a lo loco, sino que meditaban en cada palabra que había en la ley. Y de modo que se entendiese la lectura, no se entendiese lo que el predicador quería transmitir. No se tenía que entender lo que la gente quisiera escuchar. No se tenía que entender lo que satisface o lo que una persona quisiera escuchar, o ese mismo predicador que tenía que predicar, sino que dice que ponían sentido y entendían la lectura. Quien se tiene que manifestar es la palabra de Dios. Quien se tiene que leer literalmente es la palabra de Dios. Y lo que hacía Esdras era leer y explicar.
leer y explicar. Explica la palabra de Dios, sin tener que pararse a decir, bueno, esto me gusta o no me gusta. Literalmente, la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me gusta porque durante 6 horas, yo no sé si hizo mal tiempo o buen tiempo, si hacía demasiado sol, si estaba lloviendo, yo no sé lo que ocurría ahí, pero durante 6 horas el pueblo dice que atendió, pero muchísimo, sin pestañear, como cuando nos ponemos una peli que nos gusta, de la misma forma, atendiendo la palabra de Dios, sin pestañear. Y me gusta mucho porque veo que era en la ley, o sea, la palabra de la ley. Y yo quería, permíteme que como pastor exhorte, yo también me exhorto con esta palabra, no creas, yo soy el primero que me exhorta, pero que exhorte al pueblo evangélico, a los que me estéis escuchando, a que no tengamos pereza para estudiar la palabra de Dios. Veo mucha pereza para poder leer la palabra. Yo me gustaría que te preguntases, lo he preguntado otras veces, de los años que llevo creyente, ¿cuántos versículos bíblicos me sé de memoria? Busco Nehemías en el Nuevo Testamento, por ejemplo, sé dónde está cada libro de la palabra de Dios, indago y estudio. Si tú estás escuchando este vídeo, lo más seguro es que sí, que seas así, porque te gusta la palabra de Dios. Pero es para animarte también a que sigas y que te esfuerces. ¿Por qué? Porque mira, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4, nos dice la actitud de los impíos, de los carnales del último tiempo. Una de las señales de los carnales, de los impíos, de los que se mueven por el sentimiento y no por la obediencia, una de las señales es que dice que tendrán comezón de oír la palabra de Dios. Dirán, bueno, yo no quiero escuchar, yo soy creyente, pero a mí dame música, a mí dame alabanzas, conciertos, a mí dame cultos de profetas donde me digan lo prosperado y lo guapo que yo soy, pero no me des tanta enseñanza porque, oye, yo es que yo me aburro y yo es que yo no entiendo y yo... No. O sea, la palabra de Dios es muy clara. Somos lavados por la palabra del Señor y necesitamos pasar por ese lavamiento interno que hace la Biblia. Ese lavamiento que te aproxima a esa presencia de Dios que estábamos hablando, no te la va a hacer un concierto de música cristiana, que me parece muy bien que vayas, profeta X, cualquier cosa. O sea, tú tienes que aprender la palabra, tienes que tomar el tiempo para decir, tengo que hacer un estudio bíblico, tengo que bajarme, por ejemplo, hay una aplicación en el móvil donde puedes hacer una lectura bíblica al año de la palabra del Señor. Pero la palabra necesita estar viva en tu interior. Amén. Muy bien, pues después de esta exhortación, que te doy gracias por haberme permitido y llegar a este tiempo, el tercer punto es por qué es lo que hacían en el mikvá, en esta piscina. Entonces, esta representación del mikvá es lo que después Juan el Bautista pues intentó hacer y hizo, claro, en el río Jordán, bautizando a todos los que querían venir al arrepentimiento. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y él empezó a bautizar. Y la iglesia, Jesús mismo, él se sujetó y dijo, es necesario que tú me bautices a mí. Juan, decía, ¿cómo voy a bautizarlo yo a él? Es necesario. Y Jesús se bautizó. Y tomando el ejemplo de Jesús, y como referente este símbolo de la mikvá, donde eran lavados y purificados, pues entendemos la doctrina del bautismo. Es una doctrina fundamental donde el cristiano tiene que tener claro este punto, donde tiene que estudiarlo, tiene que hacerlo una vez y cerrar la puerta. Como esta puerta de las aguas, así era, de que hay que hacerlo y cerrar la puerta y tenerlo claro, este punto de doctrina. Este punto de doctrina lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Ahí encontramos a Jesús diciendo, comisionando a la iglesia y da un mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y bautizar. Él no está dando una opción, él no está diciendo, y el que quiera que se bautice. Dentro de la doctrina cristiana encontramos la doctrina del bautismo por agua. Entonces, es una doctrina que Jesús enseñó y dijo, bautizarlos a todos
haciendo los discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y debería de ser así, porque es un símbolo de la vida vieja pasada, ¿verdad? Esa antigua naturaleza, ese antiguo yo ha quedado muerto y ahora se levanta un siervo de Cristo, que ya no vive conforme sus apetitos, conforme sus deseos, que no hace lo que a él le da la gana, sino que ahora es siervo de Dios y dice, no, primero tú, Señor. Eso es lo que significa el bautismo. Muerte al yo, porque se bautiza. Cuando hablamos de bautizar, la palabra bautizar significa bautizar en su original, que significa sumergir en un líquido. Sumergir en un líquido. Y de la misma manera que Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río, sumergiéndolo en el río, de la misma manera nosotros también somos sumergidos totalmente. Por eso el cristiano no bautiza a los niños. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber un conocimiento de Dios. Primero esa persona tiene que entender por qué se bautiza. Tiene que llegar a saber qué simboliza el bautismo para él. Quiere decir, el bautismo, de que hay un arrepentimiento, un bebé no tiene nada de qué arrepentirse, no podemos limpiar los pecados de otro, no podemos limpiar la vida de otra persona, no tenemos ese poder, solamente Dios tiene el poder de limpiar la vida de una persona, de purificarla, y tiene que haber un arrepentimiento. Jesús lo dijo bien claro, arrepentíos y bautizaos. Aquí te vuelve a decir no algo que pueda ser que tú puedas elegir, sino que te está diciendo un mandato, arrepentíos y bautizaos. Es un mandato, nos tenemos que bautizar. Entonces, primero tiene que haber arrepentíos, un arrepentimiento. Un bebé no se puede arrepentir, tú le dices a ese bebé, a ver, te arrepientes de tus pecados, y el bebé te va a decir, guau, solamente. Entonces, necesitamos que ese bautizo se haga ya con uso de razón, donde la persona dice, reconozco mi pecado, reconozco que sin Cristo no puedo vivir, reconozco que Dios es mi perdonador, quien me perdona, Jesús ha perdonado mis pecados, lo reconozco, desecho la antigua manera de vivir y ahora vivo una vida conforme a la palabra de Dios. Entonces, ahí sí la persona se puede bautizar, por eso no bautizamos a niños y tiene que ser además sumergiendo en un líquido. Bautizar, la palabra bautizar es sumergir dentro de un líquido. Así tenemos los ejemplos, por ejemplo, de Felipe y el etíope. El etíope, que era inconverso, está leyendo la palabra de Dios, entiende que tiene que recibir a Cristo, entiende que tiene que ser bautizado y se lo pregunta a Felipe. ¿Impide que algo que yo me bautice? Y se bautiza. Hechos 8:26. Fue inmediato, no tuvo que pasar un tiempo, no tuvo que coger y decir, tienes que hacer un cursillo y tienes que hacer esto y tienes que hacer 12 pasos y tienes que haber antes hecho esta lectura y tienes que... No. Fue conocer al Señor, entenderlo y decir, ¿impide algo? No, me bautizo. Así fue también, por ejemplo, en Hechos, capítulo 2, versículos del 38 al 39. Reconocieron a Cristo como Señor, se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados. ¿De dónde salió la enseñanza? Que me parece muy bien si se practica, pero no podemos decir que sea una ordenanza el que pase un tiempo. Esto lo vengo a decir por mucha gente que llevan años y aún no se han bautizado. Diciendo, bueno, tengo que estar preparado. Esto es un error doctrinal, porque no hace falta que pases por un proceso, no hace falta que seas Santo Tomás o la Virgen María para poder bautizarte. Aquí vemos al etíope y a todas estas multitudes en Hechos 2 y en otros versículos que podemos leer también, de que la gente inmediatamente, la costumbre durante años, fue arrepentimiento y bautismo, así, inmediatamente. ¿Cómo se metió esta enseñanza? Se metió porque había un problema. Cuando el cristianismo empezó a crecer, Roma se empezó a alertar y empezó a decir, estos son un peligro, hay que acabar con ellos. De tal manera que como las reuniones eran clandestinas, no se podían reunir públicamente porque los mataban a los cristianos, entonces ellos se reunían secretamente. Roma, ¿qué es lo que hacía? Enviaba a espías y en medio esos espías asistían a esos cultos, como los cultos que tenemos nosotros, las reuniones que tenemos, y entonces en esas reuniones pues ese espía se intentaba hacerse como cristiano. Claro, ellos empezaron a decir, los primeros cristianos, los primeros
padres apostólicos dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer que la persona esté un año congregándose con nosotros. Si aguanta un año, entonces lo bautizamos. Y así empezó esta enseñanza, de que la persona que venía nueva tenía que estar con ellos un año antes de poder bautizarse. Entonces, si tú no eres un espía y crees en Jesucristo, lo normal, lo lógico es que obedezcas a Dios, que seas obediente a la palabra de Dios y que te bautices. Si tú crees que hay algo que estás diciendo, oye, yo es que no me veo preparado porque hay un pecado que no me permite bautizarme, pues yo te aconsejo que dejes ese pecado, porque no vas a ir al cielo por no haberte bautizado o bautizándote, pero no vas a ir al cielo porque estás practicando ese pecado. Entonces es de tontos, ¿vale? Perdóname que lo diga así de claro, pero es de tontos. O sea, lo normal es que te arrepientas de ese pecado, te lo vuelvo a decir, perfecto nunca vas a ser. Si ves otros estudios que tengo aquí también grabados, digo siempre lo mismo, me repito, más que el ajo aceite, de que el arrepentimiento no solamente es para antes de la conversión, sino también durante nuestro caminar tenemos que estar arrepintiéndonos. Esto no es una defensa para que cada uno peque libremente. El que ha conocido a Dios no quiere pecar. Y si lees la palabra, estudias la palabra, vas a estar lavándote y va a haber como una santificación, va a haber santificación. Así que este mensaje para todos los que no estéis bautizados, para cuando acabe este tiempo de pandemia, este tiempo de estar aquí encerrados, salgáis todos ya preparados. Si tienes algo en cuenta con Dios, pues ponte a cuentas con Él. Dile, Señor, perdona mi pecado, me arrepiento, sé que tú eres mi abogado, que perdonas todos mis pecados. Conoce a Jesucristo mediante la palabra y cuando salgas de aquí te vas a una iglesia a donde tú te congregues y te bautizas inmediatamente. Muy bien, ese es el primer punto de bautismo que es necesario, que es una obediencia. Pasamos por esta mikvah espiritual del bautismo, de las aguas, pero hay otro bautismo bíblico que también es necesario para el creyente y que no puedo dejar de transmitirlo ahora mismo. Es el que Jesús dijo en la palabra de Dios, en el Evangelio, Marcos 1.8 y Juan 1.33. La palabra de Dios dice, Juan el Bautista dice, viene uno después de mí que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Juan 1.33 habla también acerca de este bautismo del Espíritu Santo. Afirma la palabra de Dios que Jesús nos iba a bautizar con Espíritu Santo. Entonces, hay muchos creyentes que han sido bautizados con el bautismo del agua, pero hay pocos que han sido bautizados con el bautismo del Espíritu Santo. Necesitas saber que tú has sido bautizado con ese bautismo del Espíritu Santo. Para poder entenderlo, yo creo que tenemos que ir a Hechos, capítulo 19. Aquí está Pedro predicando, Hechos, capítulo 19. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corintio. Pablo, después de recorrer las regiones, vino a Éfeso. El versículo 2 dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El versículo 4 dice que es un bautismo de arrepentimiento. Cuando lo oyeron, en el versículo 5, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Es decir, que cuando viene el Espíritu Santo, algo ocurre en nuestras vidas. En esta ocasión era que el don del don de lenguas lo recibieron. El don de lenguas, no te extrañes de nada, es un don espiritual por el cual se habla las lenguas angelicales. Todo creyente puede tener estas lenguas. Es una manifestación de que el Espíritu Santo te ha bautizado con fuego, con ese fuego del Espíritu Santo. Y además profetizaban y hablaban cosas magníficas de Dios. Entonces, este bautismo también es necesario, es bueno para el cristiano y no tiene que ser un condicionante para decir, bueno, primero me tengo que bautizar por las aguas y después el bautismo del Espíritu Santo. En el versículo 47 de Hechos 10 dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es decir, que Pedro estaba predicando, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban escuchando, ninguno de ellos había todavía recibido a Cristo, nada de eso, no habían sido bautizados en las aguas, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y fue algo visible, es decir, que se dio cuenta Pedro y dijo, ¿impide algo que se bauticen estos que ya han sido bautizados por el Espíritu Santo? No impide nada, no impide nada. Fueron bautizados. Después, posteriormente, fueron bautizados por las aguas. Y ellos primeramente, en esta ocasión, fueron bautizados por el Espíritu de Dios. Así que encontramos estos dos bautismos en el Nuevo Testamento, en la palabra del Señor, por los que tenemos que pasar. El bautismo de las aguas y el bautismo del Espíritu. Vamos a orar, voy a orar por si tú no has recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo, voy a orar por ti para que puedas recibir este bautismo. Si no lo has recibido todavía, y si lo has recibido, pues toda oración es buena para ti. Recordándote eso, cuando acabe este tiempo, que puedas salir, bautízate si no estás bautizado. Y si no has recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo, lucha con todas tus fuerzas diciéndole, Señor, quiero ese bautismo sobre mí, quiero experimentar lo que es que tu Espíritu Santo me llene completamente de su presencia, de su gozo, quiero hablar esas lenguas, quiero manifestar tu palabra. Amén. Así que vamos a orar terminando este tiempo. Señor Jesús, te pido, bendito Dios, por todos los que ahora me están viendo, para que sean llenos de tu Espíritu Santo. Bautízalos en el nombre de Jesús. Impongo manos sobre cada uno de ellos para que ahora tu Espíritu Santo los llene completamente. Que tu fuego santo los esté ahora llenando con poder, con gloria, con tu fuerza en el nombre de Jesús. Que ahora puedan empezar a hablar nuevas lenguas, que puedan profetizar, que prediquen tu palabra. Háblales, Espíritu Santo. Quema en el nombre de Jesús. Mando fuego del Espíritu Santo sobre cada hogar, sobre cada vida, sobre cada alma en el nombre de Jesús. Ahora que toda esa alma que está escuchando sea llena del fuego del Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, llena cada corazón. Quita en el nombre de Jesús toda opresión en el nombre de Jesucristo. Cualquier cosa que está impidiendo, cualquier problema, cualquier pensamiento que está impidiendo que ahora se reciban el Espíritu Santo es quitado en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, hay llenura del Espíritu Santo. Hay un rompimiento en el nombre de Jesucristo. Hay una llenura que lo llena todo completamente y donde es vaciada la persona de las cosas de este mundo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena con tu alegría el gozo del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo sobre la persona. Ahora en el nombre de Jesús, sé lleno. Sopla, querido Espíritu de Dios, con tu viento recio para que hablemos nuevas lenguas, que las lenguas estén siendo ahora manifestadas en la boca, en el nombre de Jesús. Suelta toda lengua en el nombre de Jesús. Suelta todo pensamiento, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Espíritu Santo de Dios, consuela. Tú eres el consolador, el que consuelas de todas nuestras cargas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Que ríos de agua viva estén corriendo ahora por el interior. Ríos de agua viva. Más en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesucristo. Recibe en el nombre de Jesús. Sé lleno de la alegría y de la paz que solamente Dios puede dar. En el nombre de Jesucristo oro por ti, por tu casa, por los tuyos, por todos los que estáis ahora mismo viendo este vídeo, para que el Espíritu Santo en estos momentos quite toda atadura y toda ligadura. Sé libre en el nombre de Jesús. Cualquier cosa del pasado por la que fuiste atado, quedas liberado ahora en el nombre de Jesucristo. Cualquier pacto, cualquier rezo, cualquier pacto que hayas hecho en la antigüedad, ahora queda quebrantado, roto, anulado en el nombre de Jesús. Cualquier doctrina extraña que hayas recibido, cualquier enseñanza espiritual que no sea del Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús quedas libertado en el nombre de Jesucristo. Solamente el Espíritu Santo, que solo el Espíritu de Dios sea quien te esté guiando a partir de ahora, en el nombre de Jesús.
Declaro que eres templo, eres casa del Espíritu Santo. No eres templo de la enfermedad, no eres templo de la tristeza ni de la depresión, no eres templo de la sequedad, eres templo de la llenura, de los ríos del Espíritu Santo. Que los ríos del Espíritu de Dios estén llenándote para que puedas ser una fuente de agua viva para otros también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues espero que esta clase te haya bendecido mucho y hasta la próxima, que también es muy interesante, la puerta de los caballos. Hasta la próxima. Dios te bendiga.